de revisarlo durante la sesión. No existe condición hasta este momento para incorporar al grupo parlamentario de Morena en una comisión en la que no tiene representación hasta este momento. Revisará la mesa directiva la solicitud que ha usted presentado y durante la sesión haremos el planteamiento correspondiente. Se aprueba el acta y pasamos, por favor, al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite similar de la Secretaría de Economía con el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al periodo enero-marzo de 2016. Remítase dicho informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Banco de México el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2016. Remítase la documentación a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de los Diputados. Procede a la Secretaría con el siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos diputados. Una del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda y una de la diputada Adriana Terrazas Porras, por las que informan sus respectivas reincorporaciones a sus funciones legislativas a partir del 6 de junio del año en curso. La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones. Una de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Senadores, con la que remite su tercer informe de actividades, y una de la senadora Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el informe de actividades del Foro Global de Mujeres Parlamentarias Cumbre 2016, Mujeres en la Política, Avance Rápido, llevada a cabo en Amán, Jordania, los días 4 y 5 de mayo del año en curso. La Asamblea ha quedado enterada. Pasamos al siguiente asunto. Para los efectos de los artículos 128 de la Ley Orgánica del Congreso General y 178 del Reglamento para su Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de junio de 2016. De cuenta la Secretaría. Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Honorable Cámara de Senadores para el mes de junio de 2016. Servicios personales, 195,722,207 pesos. Materiales y suministros, 6,275,336 pesos. Servicios generales, 151,564,278 pesos. Ayudas y subsidios, 930,273 pesos. Bienes muebles e inmuebles, 116,481 pesos. Total, 354,608,575 pesos. Ciudad de México, a 26 de mayo de 2016. Es todo, señor presidente. Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto. Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el proyecto de presupuesto del mes de junio de 2016. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de junio de 2016. Pasamos al siguiente asunto. Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración del Senado el informe del presupuesto ejercido al mes de abril de 2016. Doy cuenta. Presupuesto ejercido por la Honorable Cámara de Senadores al mes de abril de 2016. Servicios personales, 939,795,630 pesos. Materiales y suministros, 23,407,295 pesos. Servicios generales, 609,129,728 pesos.
Ayudas y subsidios, 6.501.042 pesos. Bienes muebles e inmuebles, 4.710.222 pesos. Inversión pública, 771.056 pesos. Total, 1.584.314.973 pesos. Ciudad de México, 26 de mayo de 2016. ¿Es cuánto, señor presidente? La Asamblea ha quedado enterada. Ruego a la Asamblea su atención. Las juntas de coordinación política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados remitieron sendos acuerdos con solicitudes de convocatoria a sesiones extraordinarias de las cámaras del Congreso. Solicito a la Secretaría de lectura a cada uno de los acuerdos. Doy lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Senador Roberto Gil Suar, presidente de la Comisión Permanente, presente. Me permito remitir a usted para su inclusión en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Permanente el acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, por el que se solicita se convoque a un periodo de sesiones extraordinarias durante el segundo receso del primer año legislativo, lo anterior de conformidad con lo que dispone el segundo transitorio del acuerdo. Ciudad de México, a 30 de mayo de 2016. Diputado, firma el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que solicita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que convoque a un periodo de sesiones extraordinarias durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 67 y 78, fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuarto numeral, 34 numeral, inciso A y 116 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 35 y 37 del Reglamento de la Cámara de Diputados, considerando: 1. Que el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que el Congreso o una sola de las cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ellas, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente, pero en ambos casos solo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. Segundo, que el artículo 78, fracción cuarta de nuestra Carta Magna señala que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión podrá acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes. Asimismo, menciona que la convocatoria señalará el objeto u objeto de las sesiones extraordinarias. Tercero, de conformidad con el artículo 74, fracción quinta de la Constitución Política, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución. Cuarto, que el artículo 111 de nuestra Ley Fundamental establece el procedimiento de declaración de procedencia. Quinto, que el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos dispone: al proponer la gran comisión de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión la constitución de comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, por cada Cámara se designarán de cada una de las comisiones 4 integrantes para que formen la sección instructora en la Cámara de Diputados y la de enjuiciamiento en la de Senadores. Sexto, que el 10 de marzo de 2016 fue aprobado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra la sesión instructora de la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados, misma que se instaló formalmente el 15 de marzo del año en curso.
Séptimo, que el 29 de febrero de 2016, mediante oficio PGR/UEITA/1757/2016, la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República presentó solicitud de declaración de procedencia en contra de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local de la Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, con el propósito de estar en condiciones de proceder penalmente en su contra por el delito de uso de documento público falso, previsto en el artículo 246, fracción octava, en correlación con el artículo 243, primer párrafo del Código Penal Federal. Octavo, que el 11 de mayo del año en curso, una vez realizadas todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad de la imputada, así como la subsistencia del fuero constitucional, cuya remoción se solicita conforme al artículo 27 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la sección instructora emitió el dictamen del expediente SI diagonal 69 diagonal 01 diagonal 2016 relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitado en contra de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, mismo que obra en poder de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Noveno, que por otro lado, el 29 de abril del año en curso, el Senado de la República remitió a la Cámara de Diputados diversas minutas que expiden y reforman distintos ordenamientos jurídicos en materia de justicia penal, mismas que no fueron despachadas durante el periodo ordinario. Sin embargo, dichos proyectos fueron turnados inmediatamente a las comisiones respectivas para su estudio, por lo que a la fecha han formulado los dictámenes correspondientes. Décimo, que con la finalidad de que el Pleno conozca y resuelva los asuntos antes descritos, así como aquellos que logren el consenso necesario para ser despachados, los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios consideran conveniente solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que en ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 78, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoque a la Cámara de Diputados para celebrar un periodo de sesiones extraordinarias. Y onceavo, que de conformidad con el artículo 33, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es el órgano de gobierno facultado para proponer a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la celebración de un periodo de sesiones extraordinarias. La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano de gobierno adopta el siguiente. Primero, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados solicita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales convoque a esta Cámara para celebrar un periodo de sesiones extraordinarias durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura. Segundo, el periodo de sesiones extraordinarias iniciará el 13 de junio de 2016 a las 11 horas y concluirá una vez que se consideren agotados los asuntos listados en la convocatoria. Tercero, el acuerdo del periodo de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados consistirá en el desahogo de la siguiente agenda legislativa. Primero, declaratoria de la Cámara de Diputados para erigirse en jurado de procedencia. Segundo, dictamen de la sección instructora del expediente relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitado en contra de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada del Congreso del Estado de Sinaloa. Tercero, dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, se adicionan las fracciones y un quinto párrafo y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal. 4. Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 5. Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 6. Proyecto de decreto por el que se dictaminan diversas disposiciones sobre fiscalización y rendición de cuentas de la Federación. 7.
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 8. Dictámenes de las minutas con proyecto de decreto que remita la colegisladora y que sean recibidas durante las sesiones extraordinarias convocadas en razón del decreto que se apruebe, conforme a lo solicitado por este acuerdo, para efectos del artículo 72 constitucional. 9. Toma de protesta de diputados. 10. Sustitución del integrante del Grupo Parlamentario de Morena ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que funciona durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura. 11. Acuerdos de los órganos de gobierno. Cuarto, a partir de la fecha señalada en el segundo resolutivo del presente acuerdo, la presidencia de la mesa directiva convocará sesiones los días que sean necesarios, a fin de desahogar los asuntos previstos en el resolutivo tercero del mismo. De igual modo, en su caso, podrá comunicar la clausura del periodo de sesiones extraordinarias mediante notificación dirigida a los diputados. Quinto, la Cámara de Diputados estará atenta a lo que el Senado de la República, en ejercicio de sus facultades, resuelva. Sexto, el presente acuerdo será sometido a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como asunto de urgente resolución en la sesión del martes del 31 de mayo de 2016. Séptimo, para el procesamiento del presente acuerdo ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la mesa directiva le dará forma de decreto y, una vez aprobado, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Segundo, comuníquese al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que lo haga del conocimiento de la presidencia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de mayo de 2016. Doy lectura ahora al acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Senador Roberto Gil Suar, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente presente. Por este acuerdo nos permitimos hacer de su conocimiento que, de conformidad con los acuerdos adoptados por este órgano de gobierno y las actividades de las comisiones de dictamen, se ha considerado que la Cámara de Senadores pueda ser convocada por la Comisión Permanente a sesiones extraordinarias para atender los siguientes puntos. 1. Proyectos de decreto relativos al tema de combate a la corrupción. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Código Penal Federal, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 2. Proyectos relativos al tema de seguridad y justicia, mando mixto. 3. Proyectos relativos al tema de la regulación y uso de la marihuana. 4. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en procedimientos penales, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, miscelánea penal. 5. Proyectos de decreto que remita a la Cámara de Diputados y sean recibidas durante las sesiones extraordinarias convocadas en razón de decreto respectivo, para efectos del artículo 72 constitucional. 6. Toma de protesta de senadoras y senadores. 7. Acuerdo de los órganos de gobierno. En consecuencia, se propone que la celebración de las sesiones extraordinarias se lleven a cabo del 13 al 17 de junio de 2016, solicitándole respetuosamente que para el procedimiento y procesamiento de la presente comunicación ante el Pleno de la Comisión Permanente, la mesa directiva le dé forma de decreto por el que se convoque a las mencionadas sesiones extraordinarias y, una vez aprobado, ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sin más por el momento, reciba la más alta y distinguida de nuestras consideraciones.
Es cuanto, señor presidente. En atención a las solicitudes y en consideración de los asuntos en que cada Cámara ha alcanzado acuerdo para realizar un periodo de sesiones extraordinarias, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore a la agenda de este día un proyecto de decreto que la mesa directiva propondría a esta Asamblea para convocar a las cámaras del Congreso de la Unión a realizar dicho periodo de sesiones extraordinarias. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el proyecto de referencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señor presidente. En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura al proyecto de decreto que someteríamos a consideración del Pleno. Doy lectura al proyecto de convocatoria a sesiones extraordinarias. ¿Todo? Sí. Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las cámaras del Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias. Artículo primero, con fundamento en los artículos 67 y 78, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que funciona durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura, convoca a las cámaras de diputados y de senadores a celebrar sesiones extraordinarias. Artículo segundo, las sesiones extraordinarias a que se refiere el presente decreto se realizarán a partir del día 13 de junio de 2016. Artículo tercero, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y quinto párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las cámaras del Congreso celebrarán sesión de Congreso General para declarar la apertura de las sesiones extraordinarias a que se refiere este decreto, el 13 de junio de 2016 a las 11 horas. Artículo cuarto, durante las sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados se ocuparán de resolver los siguientes asuntos. 1. Declaratoria de la Cámara de Diputados para erigirse en jurado de procedencia. 2. Dictamen de la sesión instructora del expediente relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitado en contra de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada del Congreso del Estado de Sinaloa. 3. Dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde se adicionan distintas fracciones y un quinto párrafo y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal. 4. Dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 5. Dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 6. Proyecto de decreto por el que se dictaminan diversas disposiciones sobre fiscalización y rendición de cuentas de la Federación. 7. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de función pública. 8. Dictámenes de las minutas con proyecto de decreto que remita a la Cámara de Senadores y que sean recibidas durante las sesiones extraordinarias convocadas en razón del presente decreto, para efectos del artículo 72 constitucional. 9. Toma de protesta de diputadas y diputados. 10. Sustitución de integrantes del Grupo Parlamentario de Morena ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que funciona durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura. 11. Acuerdo de los órganos de gobierno. Artículo quinto. Durante las sesiones extraordinarias, la Cámara de Senadores se ocupará de resolver los siguientes asuntos. 1. Proyectos de decreto relativos al tema de combate a la corrupción. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Código Penal, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 2. Proyectos relativos al tema de seguridad y justicia, mando mixto. 3. Proyectos relativos al tema de la regulación y uso de la marihuana. 4. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales,
del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, miscelánea penal. 5. Proyectos de decreto que remita a la Cámara de Diputados y sean recibidos durante las sesiones extraordinarias convocadas en razón del presente decreto, para efectos del artículo 72 constitucional. 6. Toma de protesta de senadoras y senadores. 7. Acuerdos de los órganos de gobierno. Artículo 6. A partir de la fecha señalada en el artículo 2 del presente decreto, las presidencias de las mesas directivas de cada Cámara convocarán a sesiones en las fechas que consideren oportunas a fin de atender los asuntos previstos en los artículos 4 y 5 de este decreto. Artículo 7. Con fundamento en los artículos 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto párrafo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cada Cámara realizará la clausura de las sesiones extraordinarias cuando considere atendido los asuntos objeto de la presente convocatoria. Artículo 8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de este decreto, la declaratoria de clausura podrá realizarse a través de comunicación del presidente de la mesa directiva de cada Cámara, dirigida a sus integrantes y notificada a la respectiva colegisladora. Artículo 9. De conformidad en el artículo 72, inciso J, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, a 31 de mayo de 2016. ¿Es cuánto? Sonido en el escaño de la senadora Angélica La Peña. Gracias, presidente. Simplemente de manera muy respetuosa hacer la siguiente recomendación a nuestros colegas diputados y diputadas, particularmente a quienes integran la Junta de Coordinación Política, respecto a que en su orden del día para el periodo extraordinario pudieran integrar 2 minutas que les enviamos. No son cualesquiera temas, son los dos muy importantes. Uno tiene que ver con la ley de datos personales y la otra tiene que ver con la ley contra tortura. En el caso de esta última, tenemos que recordar que el Congreso de la Unión, ahí por supuesto también integrado la Cámara de Senadores, estamos en falta con la vacatio legis que nosotros mismos nos propusimos en el transitorio de la reforma constitucional del artículo 73, fracción 21, inciso A. Es decir, desde enero ya concluyó la vacatio legis y por lo tanto esta ley junto con la de desaparición forzada y cometida entre particulares debiesen ya estar publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, de manera respetuosa, presidente, pedirles a la Junta de Coordinación Política y por supuesto que puedan ponderar el integrar en el periodo extraordinario estas 2 leyes. Puedo entender que en el punto 9, en el punto 11, que dice acuerdo de los órganos de gobierno, pudiera quizá estar inscrito como un cajón desastre en donde pudieran entrar los temas que puedan tomar en consideración nuestros colegas, nuestra colegisladora en Cámara de Diputados. Esa sería la preocupación que quiero expresar respecto al orden del día para el periodo extraordinario que se nos está proponiendo por parte de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidente. Señora senadora, el proyecto de decreto se someterá a discusión en lo general y en lo particular. Si hay un planteamiento por escrito que se tramite como reserva en el sentido de incorporar esos 2 temas a la agenda de la Cámara de los Diputados, así lo haremos, senadora, en el entendido de que reglamentariamente tendremos que discutirlo en lo general y en lo particular. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 y el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General,
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se considera dicho asunto de urgente resolución y se pone de inmediato a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto descrito por el presidente de la mesa directiva se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las cámaras del Honorable Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que la discusión del proyecto de decreto se realice en lo general. Procederemos a la discusión en lo general del proyecto de decreto. Tiene a continuación el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Muy buenos días, compañeros, compañeras, legisladores, con la venia de la presidencia. En esta ocasión, a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, venimos a externar que votaremos a favor este dictamen porque es una deuda que tenemos con la ciudadanía y con el pueblo que representamos. Tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios para sacar todos los temas pendientes que tiene esta legislación, porque así nos lo han demandado en las calles y así nos lo debe de demandar nuestra conciencia. En Nueva Alianza estaremos prestos y puestos a la discusión, al análisis de todos los temas importantes que exige nuestro país. De tal manera, compañeras y compañeros, que nos sumamos y nos venimos a ratificar que el compromiso es con México, que tenemos que hacer que a México le pinte diferente. Eso es cuanto, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el diputado Clemente Castañeda Hofflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con su venia, presidente, compañeras y compañeros legisladores, Movimiento Ciudadano se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de convocar a un periodo extraordinario para discutir muchos de los temas pendientes en ambas cámaras. Es un asunto de convicción, es un asunto de responsabilidad y es un asunto de deuda con los mexicanos. Por eso es que vamos a votar a favor este proyecto. Sin embargo, me parece que vale la pena también compartir con ustedes, con el pueblo de México, algunas reflexiones en torno a lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas en ambas cámaras. Particularmente quisiera referirme a la importancia que tendrá toda la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, sin demérito, desde luego, del resto de los temas que son igualmente importantes y vitales para la vida pública. Primeramente, quisiera decir que en los artículos transitorios de la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, los legisladores establecimos como fecha el 28 de mayo para aprobar la legislación secundaria. Así que, de entrada, estamos violando un mandato constitucional y esto hay que decirlo con absoluta responsabilidad y con absoluta claridad. ¿Por qué? Porque los que hacemos las leyes resulta que somos los primeros en violarla, mandando un mensaje negativo a los ciudadanos. El Sistema Nacional Anticorrupción se aprobó en el Senado en abril de 2015. Las comisiones legislativas tuvieron más de un año
para sacar en tiempo y forma los dictámenes, y ahora simplemente lo que vemos es que en estas comisiones se requiere mucho más tiempo, como si no hubiera sido suficiente un año para discutirlo. Yo celebro que a estas alturas se hayan acercado posiciones, que sigamos avanzando en los acuerdos, pero no puedo lamentar de manera enérgica, franca, que no hayamos podido llegar a un acuerdo antes del plazo que nosotros mismos impusimos. Cada día, compañeras y compañeros legisladores, crece la percepción de que México es un país corrupto, y esta situación se agrava con declaraciones fallidas, como que se trata de un tema cultural, o por la inacción y el poco compromiso de los legisladores para crear un verdadero sistema nacional anticorrupción en el país, el cual permita acabar de una vez por todas con las corruptelas que frenan día con día el desarrollo del país. El retraso en la aprobación de las leyes secundarias acrecenta, y hay que decirlo con todas sus letras, la percepción entre los ciudadanos que lo que se está discutiendo es tratar de ajustar la normatividad para favorecer a algunos funcionarios y dejarlos intocables, como en el caso de varios funcionarios públicos que han mostrado su resistencia a ir a fondo en un sistema nacional anticorrupción, y donde se le ha regateado a iniciativas como la ley 3 de 3 todos los alcances y todos los elementos positivos que puede tener. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, y esto no es un dato menor, cada día los mexicanos gastan en promedio 165 pesos en algún tipo de corruptela, por lo que el retraso en las leyes en esta legislación secundaria coloca a México en una situación de desventaja competitiva y de credibilidad ante el resto del mundo. De acuerdo con recomendaciones de organismos internacionales, el combate a la corrupción debe ser impulsado desde la sociedad y solo a través de las autoridades. Sin embargo, el Congreso mexicano, lo digo una vez más, ha desdeñado hasta el momento una de las iniciativas más importantes de las que se tenga memoria, que es la iniciativa ciudadana 3 de 3, que recabó el ánimo de casi 700,000 ciudadanos y que esperamos que con responsabilidad, con apertura y con altura de miras, todos podamos suscribir en positivo los planteamientos fundamentales de esta iniciativa. Finalmente, compañeras y compañeros legisladores, Movimiento Ciudadano hace votos para que de este periodo extraordinario salgan las mejores leyes para el país y que estemos así contribuyendo a mejorar la percepción y la situación de todos los mexicanos. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Emilio Salazar Farías, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para referirse a favor del proyecto de decreto. Compañeros, buenas tardes. Nadie puede desdeñar, diputado Castañeda, como lo señalaba, el tema de la corrupción. Absolutamente todos estamos de acuerdo en atenderlo como debe ser. En el Partido Verde, como agenda conjunta, presidente, ¿pudiera solicitarles un minuto de atención a mis compañeros? Permítame, señor diputado. ¿Pudiera pedirles ahí atención? Permítame, señor diputado, permítame. Mande. Ruego a la Asamblea poner atención al orador a efecto de darle causa a esta discusión. Continúe, señor diputado, por favor. Nos dice la sociedad de manera permanente que pareciera que venimos aquí a no tomar en cuenta lo que dicen. Y cuando vemos temas tan importantes como y no los atendemos, pareciera que así lo sentimos muchos. En el Partido Verde estamos a favor del periodo que vamos a tener. ¿Por qué? Porque vamos a pasar leyes fundamentales para todos, leyes que tienen la máxima importancia y en la que nadie puede estar en contra. Bien dice Clemente cuando dice que tenemos que impulsarlas, pero nadie la puede desdeñar, nadie. Señores, dejemos de pensar en las cámaras como una burbuja donde la gente no está presente. Venimos aquí con el voto de todos, los representemos, cumplamos el compromiso. No queremos que nos vean más como políticos ajenos.
queremos que nos vean como representantes solamente de ellos. En el Verde, absolutamente a favor de impulsar estas leyes, de la discusión amplia y abierta y de sacar el periodo en tiempo y forma, sin ver para atrás, porque el pasado ese ya no se resuelve. Vamos a resolver el futuro, porque el futuro es lo que nuestro país necesita. Muchísimas gracias. Es cuanto. Para referirse a favor del proyecto de decreto se concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, senador presidente, pues llegamos finalmente a este momento que muchos ciudadanos habían estado esperando y que les habíamos negado de manera recurrente. Y efectivamente, como lo acaba de señalar el diputado Emilio Salazar, este momento es un poco reflejo de los problemas de credibilidad y de confianza que tiene el Poder Legislativo en nuestro país. Porque mientras estamos hablando de abrir un periodo extraordinario del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, todos parecieran distraídos pensando en la próxima elección, distraídos viendo de qué manera se puede presentar este tema frente a los ciudadanos en un asunto casi de simulación. Enhorabuena que se esté llamando al extraordinario, pero está revelando esto problemas estructurales de nuestro ejercicio público que deberíamos de atender. Miren, compañeras y compañeros, les voy a dar dos datos de dos instituciones muy respetadas en nuestro país. El CIDE ha establecido el violómetro. El CIDE está observando cuántas veces el Congreso de la Unión viola sus propios plazos constitucionales. Hay 10 casos con plazo constitucional, de los cuales 7 siguen a la fecha con una violación recurrente. La Ley General del Sistema Nacional de Archivos, el nombramiento del Contralor Interno del INAI, la Ley de Registros Públicos Inmobiliarios, el nombramiento del Contralor Interno de IFETEL, el nombramiento del Contralor de la COFESE, la Ley de Trata de Personas, el nombramiento de consejeros, la Ley de Propaganda Gubernamental, que es el peor de los casos de violación porque se venció el límite para aprobarla en diciembre del año 2008. O sea, en 2 años cumplimos 10 años en donde la ley de propaganda gubernamental, pues simplemente hemos violado la Constitución de manera recurrente sin que eso nos preocupe. Y no nos preocupa, y quizá nos debería de empezar a preocupar. El INEGI, segunda institución de las que les vengo a hablar hoy, acaba de publicar la encuesta sobre prácticas gubernamentales. Y en la encuesta, después de 2013, al nuevo levantamiento, el tema de la corrupción pasó ya al segundo lugar. Supera a la pobreza, supera al desempleo. Solamente está por encima del tema de la corrupción el asunto de la inseguridad. 9 de cada 10 mexicanos, según el INEGI, piensan que la corrupción es una práctica muy frecuente. Y piensan que es una práctica muy frecuente y el 81.6% cree que es frecuente y muy frecuente entre diputados y senadores. Están hasta abajo los policías, después los partidos políticos, después los gobiernos de los estados y después nosotros. Si seguimos en esa desintonía con lo que está ocurriendo hacia afuera, va a ser muy difícil que movamos esa percepción de la ciudadanía. 142,000 mexicanos firmaron la petición en change.org para que se llevara a cabo este extraordinario. 634,000 firmaron la ley 3 de 3 para que se apruebe y sea obligatoria la presentación de las 3 declaraciones. Por cierto, y adelantamos, el PRD está respaldando esa iniciativa, la iniciativa de ley 3 de 3, la iniciativa de los ciudadanos. Esa es nuestra propuesta. Entonces, amigas y amigos, de verdad, esto nos está revelando cosas de fondo. Hoy, solamente el día de hoy,
vamos a aprobar aquí seguramente dos dictámenes. Uno de la segunda comisión, que solicita promover campañas informativas sobre las consecuencias para la salud derivadas del uso de tuberías y tinacos elaborados con asbesto sobre los materiales de uso alternativo. ¿Eso es más importante que la corrupción? Hoy en este Senado, en esta comisión permanente, vamos a aprobar el exhorto al Ayuntamiento de Zapopan y al Consejo del Deporte del Estado de Jalisco a fortalecer las acciones encaminadas a preservar y conservar la denominada Ruta Ciclista Boreal. ¿Eso es más importante que el tema de la corrupción? Tenemos que reorientar nuestras prioridades y tenemos que empatarlas con las prioridades de la gente que representamos. De otra manera, seguiremos estando en esta situación de alejamiento, de falta de sensibilidad sobre lo que le preocupa a las mexicanas y los mexicanos. Qué bueno, aunque sea tarde, que lleguemos a este momento que tanto habíamos esperado. Es cuanto, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a favor del proyecto de decreto. Con el permiso de la presidencia, distinguidos miembros de la Comisión Permanente, debiéramos incluir en el proyecto de decreto de la convocatoria una disculpa al pueblo de México y a los 634,000 ciudadanos que empeñaron su honor, su propuesta y su libertad para que cumpliéramos con las leyes anticorrupción. Lamentablemente, no cumplimos. Y aunque la responsabilidad es diferenciada, hay algunos que arrastraron los pies, otros que hicieron propuestas. Lo que tenemos que lamentar es que al final no tuvimos los acuerdos necesarios. Ante este incumplimiento, lo que tenemos que hacer es proceder de inmediato. Y eso requiere un sentido de responsabilidad. La palabra responsabilidad viene de dar respuesta a las cosas. Significa al menos en el corto plazo dos aspectos.